Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este webinar. Bueno, primero que nada les agradecemos mucho por haberse tomado el tiempo para conectarse. Bueno, y este es uno de los webinars de la serie de webinars que hemos hecho aquí en De la Riva Group. Y bueno, antes de comenzar, me gustaría presentarme con todos ustedes. Yo soy Francisco Jiménez. Yo soy director de Customer Experience en Auditor Service, y Auditor Service es la unidad de negocio en De la Riva Group que se dedica a medir experiencia del cliente, principalmente utilizando las herramientas de Customer Experience y también de Mystery Shopping, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de Customer Experience y Loyalty. También vamos a hablar un poco de, pues más allá de Customer Experience como tal, también de Customer Relationships, que pues, está muy relacionado también con este tema. Y bueno, realmente este webinar pues, va a ser breve. Tocaremos algunos temas muy generales acerca de estas dos disciplinas y esperamos pues, también no quitarles más de 20 minutos. Les quiero platicar un poco cuál va a ser la agenda de hoy. Hablaremos primero sobre las características de las relaciones, es decir, cómo se conforman y cómo interactúan estas relaciones en esta simbiosis de cliente-marca. Vamos a hablar un poco sobre la mutualidad y la interacción, que la mutualidad pues es cómo corresponden clientes y marcas en estas interacciones de relación, definir un poco cómo es la lealtad o cuál es la definición ideal de lealtad del cliente. Y también hablaremos un poco de cómo se capitaliza la lealtad, es decir, cómo podemos entender desde un punto de vista de finanzas, un punto de vista de retorno de inversión, el impacto que tienen los esfuerzos de retención en los negocios. Y finalmente, pues hablar sobre algunos aprendizajes o key points que tenemos sobre esta presentación. Empecemos primero con el tema de construcción de las relaciones, ¿no? Entonces aquí cuando hablamos de relaciones con los clientes, hay algunos principios que siempre tenemos que tomar en cuenta para construir o diseñar las estrategias de Customer Experience. Y en estos principios hay tres en particular que son muy relevantes. El primero es, bueno, que las relaciones son parte fundamental de la vida humana, ¿no? Y esto lo que quiere decir es que la forma en que las marcas se relacionan con los clientes en realidad no es muy distinta a las relaciones interpersonales, ¿no? Aquí pues, lo que vemos es que las personas más bien involucran de la misma manera sus emociones que en las relaciones que tienen con las marcas, ¿no? Es decir, pueden sentirse satisfechos o contentos con una marca, o se pueden sentir decepcionados o insatisfechos de la misma manera que en una relación interpersonal. Y bueno, de esta forma hablamos de la lealtad de marca en el mismo sentido en el que una persona es leal a otra persona, ¿no? O un grupo de personas, es decir, que permanece al lado de esa persona o que tiene cierta preferencia sobre una persona o sobre un grupo de personas que sobre otra. Y esto sucede de igual forma en las marcas, ¿no? En segundo lugar, debemos considerar que también, o sea, las personas que deciden entablar una relación con una marca, en realidad son estas personas las que toman esa decisión. No es tanto que la marca decida entablar una relación con la persona. Es decir, que las marcas tienen alguna oportunidad o algunas pocas oportunidades para seducir a sus clientes. Pero al final son los clientes los que van a decidir si permanecen con esa marca o no, en función de la relación y de la experiencia que vivan con esta marca. Y en tercer lugar, y yo creo que este es el principio más importante de las relaciones, es que éstas se construyen a través del tiempo, ¿no? Y que cada interacción que se da dentro de una relación es una oportunidad para fortalecerla, ¿no? Y a la vez también, y eso pasa mucho también con las marcas, es un riesgo para que esta relación se debilite, ¿no? Y en la medida en la que dos o más partes en una relación tengan conocimiento y tengan información suficiente para adaptar la forma en la que esta interacción se configura, la respuesta puede ser más positiva, ¿eh? Y esta es la forma en la que la suma de todas las interacciones, siempre y cuando sean positivas, se transforman al final en lealtad.
Entonces, esto es, en resumen, cómo se construye esta relación de customer relationship, es decir, cliente y marca, y que en realidad va muy de la mano con las relaciones interpersonales de las personas. Ahora bien, en cuanto a la interacción que existe entre la marca y los clientes, una vez que esta relación ya se ha construido, empieza a existir, existen dos componentes muy importantes que siempre tenemos que considerar para convertir esta interacción de cliente-marca en un círculo virtuoso, ¿no? Por un lado, la relación con el cliente o customer relationship, en donde están todas las acciones que hace una marca con sus clientes, como por ejemplo pues el diseño de productos y servicios, que estos servicios se difundan y se utilicen y que también funcionen con los clientes. Esto es la parte que vemos en la izquierda de la gráfica, es decir, el customer relationship, es todo lo que la organización o todo lo que la marca hace y que esto también es percibido por sus clientes. Y por otro lado, en la parte derecha de la gráfica tenemos el Customer Experience. Y el Customer Experience es el resultado de estas acciones que realizan las marcas, es decir, todo lo que siente el cliente o todo lo que expresa o puede expresar a partir de lo que la marca hace o dice acerca de sus productos y servicios, ¿no? Sin embargo, estos dos componentes por separado muy rara vez permiten a las marcas construir estrategias o realizar acciones en la parte izquierda de la gráfica, es decir, en la relación con el cliente. Y que estos también a su vez impacten la parte derecha de la gráfica o la experiencia del cliente. Únicamente en esta intersección que vemos en medio, que es donde se junta lo que la marca hace y lo que el cliente siente y que le llamamos el learning relationship, es en donde podemos realizar mejoras constantes en la experiencia del cliente, ¿no? Y esto desde el punto de vista o sea, de cualquier actividad, por ejemplo, o sea, el diseño del producto, el servicio, la promesa de valor, la comunicación, la postventa, la atención, o sea, cualquier elemento que esté involucrado dentro de esta relación se puede mejorar siempre y cuando exista, pues más bien que las marcas trabajen en esta intersección. Y bueno, esta intersección le llamamos learning relationship, ¿no? Es la relación de aprendizaje, que en realidad es un principio muy sencillo, ¿no? Es escuchar el feedback que los clientes dan sobre los productos y servicios para que las marcas las puedan mejorar constantemente. Y esta es la forma en la que nuestros clientes tienen la oportunidad de ver una ventaja competitiva en la marca, ¿no? Y esto, una ventaja competitiva a nivel experiencia, ¿no? Así es en realidad como se construye la experiencia, en la forma en la que esta se convierte en la ventaja competitiva número uno de las marcas, muy por encima del precio, del servicio, por ejemplo, de la ubicación, ¿no? Entonces, de esta forma es en la que se construye este círculo virtuoso entre clientes y marcas. Ahora, bajo este mismo principio de escucha y acción, tenemos este concepto de mutualidad en la relación marca y cliente, que también nos habla de dos aspectos muy importantes para comenzar a cimentar la relación que existe entre cliente y marca. Y en este sentido, cuando hablamos de nuestros clientes, encontramos aquí dos escenarios que desde el punto de vista de conocimiento o awareness pueden ser pues más fuertes o más intensos o menos intensos. Es decir, tenemos en este eje de las X, donde vemos la palabra cliente, dos escenarios. Un escenario en el que el cliente está consciente de la relación marca-cliente y otro en que el cliente realmente no está consciente de esa relación, es decir, no está muy aware de que la marca está ahí y que la marca está hablando. Y por otro lado tenemos las otras dimensiones que tienen que ver con la marca. Y aquí la marca puede encontrarse en dos situaciones. Uno, en la que no conoce al cliente, es decir, no tiene información, pues digamos, desde información muy básica como demográficos, ¿no? Sexo, edad, ubicación geográfica. Y por otro lado, marcas que sí tienen mucho conocimiento de sus clientes, que tienen toda esta información, pues posiblemente en base de datos y que también la aprovechan, ¿no? Entonces, este sentido de mutualidad en realmente lo que busca
es que las marcas cumplan con dos características principales. La primera es que que sus clientes estén conscientes de la relación y que los clientes, y más bien, y que la marca también conozca a su cliente. Por ejemplo, existe el caso en el cual el cliente está consciente de la relación, sin embargo, la marca no conoce quiénes son sus clientes y no conoce sus datos demográficos. Y estas generalmente pues son marcas que no ofrecen productos diferenciados para sus clientes porque no los pueden segmentar y no saben cómo dirigir o cómo configurar una oferta o un producto de forma específica, ¿no? Y esto generalmente se traduce en baja lealtad. Y por otro lado, también en la parte, pues más bien baja de la gráfica, hay casos en los que los clientes no están conscientes de la relación de las marcas, pero las marcas sí conocen a los clientes. Y esto nos habla de que no hay una estrategia clara de comunicación o que quizá pues, no esté bien orientado, bien configurada la estrategia de comunicación para hablarle a los clientes, a pesar de que los conocemos. Y esto también pues, nos habla de un escenario en el cual pues, no hay planes de retención para los clientes, por ejemplo, aunque realmente son clientes que se pueden fugar en cualquier momento hacia una oferta de la competencia porque la marca no les habla con suficiente claridad. Sin embargo, en el sweet spot en el que nosotros queremos colocarnos es en donde el cliente está muy consciente de la relación de la marca y además la marca conoce perfectamente a sus clientes. Y esto les permite ofrecerles productos y ofertas personalizadas. Esto se traduce naturalmente en mayores índices de lifetime value, es decir, de inversión o sea, del retorno de inversión en la adquisición de los clientes. Generalmente son clientes que también están más abiertos a intercambiar información porque saben que las marcas los conocen, que saben cómo son sus preferencias y que les hablan a través del canal correcto. Y bueno, hay también un mapa que es muy útil para determinar como de una forma bastante rápida y sencilla en dónde estamos posicionados hoy y qué tenemos que hacer para movernos a esta posición de aprendizaje, que es lo que veíamos en dos láminas anteriores, ¿no? En este Learning Relationship, que es una relación de aprendizaje uno a uno con los clientes. Y aquí tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, es entender el nivel de interacción y el nivel de personalización, que son también dos variables muy importantes para determinar, pues más bien para saber dónde estamos posicionados en el mapa de estrategia. La interacción es la forma en la que nosotros le hablamos a nuestras audiencias, es decir, si utilizamos, por ejemplo, canales masivos, o si segmentamos a nuestros clientes o a nuestros grupos de clientes, o si tenemos microsegmentos de acuerdo a variables, por ejemplo, como la edad, la ubicación, género, gustos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, la personalización como el nivel de configuración que le podemos dar a nuestros productos y servicios. Entonces, para poder posicionarnos en el cuadrante superior derecho, de abajo hacia arriba, es decir, que hagamos esfuerzos para conocer a nuestros clientes desde lo más básico hasta algo más complejo, como simplemente conocer su información general, por ejemplo, nombre, edad o sexo, o segmentarlo también en psicografía, o aún mejor también en, por ejemplo, comportamientos de consumo, ¿no? Algunas estrategias para tener información de nuestros clientes pueden ser, por ejemplo, campañas de actualización de bases de datos, los programas de lealtad también, esfuerzos que se hacen pues ya un poco más operativos como la normalización de información de las bases de datos o también buscar el intercambio de información con los clientes a través de incentivos para obtener información, ¿no? Entonces, esto es en donde tratamos de movernos en este mapa de la parte inferior hacia la parte superior, es decir, recolectar la mayor información posible de nuestros clientes para poder hacer la interacción con nuestros clientes mucho más rica y, por supuesto, también muchísimo más eficiente. Y por otro lado, para movernos de la izquierda a la derecha, en este plano, hablamos del tema de personalización. Y esto pues, se refiere mucho a la personalización en la oferta, ¿no? Que en realidad depende también mucho del tipo de industria en la que la marca esté operando, ¿no? Por ejemplo, si estamos vendiendo productos de consumo, si estamos vendiendo electrónicos o algo que requiera producción o manufactura, lo que se requiere en realidad es la capacidad de hacer flexible la producción
y también la parte logística. Y aquí lo que las compañías hacen como estrategia es, por ejemplo, pueden ampliar las cadenas de suministro de punta a punta o pueden hacer una inversión, por ejemplo, pues en CAPEX para mejorar su capacidad y la flexibilidad operativa, ¿no? Entonces, en la medida en la que nosotros conozcamos más a nuestros clientes y sabemos qué les podemos entregar, también hay que adaptar la parte de personalización, es decir, que la producción, la oferta de productos y servicios también se pueda hacer mucho más amplia y que se pueda hacer pues más dirigida de acuerdo a la forma en que nosotros sabemos y podemos interactuar con nuestros clientes. Y esto, al final, lo que nos hace es pues, poder posicionarnos en este cuadrante número 4, que es donde tenemos este Learning Relationship, ¿no? Donde, pues, más bien las características de estar en ese cuadrante es pues, mucho foco en el cliente y no tanto en el producto, es decir, enfocarnos más bien en el cliente y de esa forma poder adaptar nosotros el producto. Ahora, y hablando de recolectar información, que es al final lo que nosotros buscamos hacer de forma más frecuente, pues me gustaría citar algunos ejemplos, ¿no? De hecho, estas son pues como algunas de las herramientas que tenemos, algunas de muchas herramientas que tenemos en el grupo, en De la Riva Group, y que generalmente utilizamos también para pues enriquecer estrategias o mejorar la calidad de información que tenemos de nuestros clientes. Y bueno, la primera es la segmentación, ¿no? Es decir, que es agrupar nuestra base de clientes de acuerdo a ciertos patrones de consumo, o que más bien es pues, recolectar información pasiva de nuestros clientes, ya sea de acuerdo a cómo se comportan o de acuerdo a lo que ellos nos declaran en algún estudio, ¿no? Otra de las herramientas que utilizamos muy frecuentemente, y esto particularmente lo hacemos también mucho en Auditor Service, son los programas de Voice of Customer, ¿no? Y Voice of Customer en realidad no es más que recolectar la opinión de los clientes a partir de cierta interacción o cierta transacción que tienen con los productos y servicios. Y esto en realidad no es más que la oportunidad que le dan las marcas a sus clientes de expresar cómo fue la experiencia y a partir de esta experiencia, pues detectar ciertos pain points y aprovechar esta información para retener a los clientes en primer lugar y también para mejorar los procesos en el muy corto plazo y también pues con la información que se recolecta a partir de estos programas es generar estrategias en el largo plazo, principalmente estrategias de transformación en el plano de experiencia. Y finalmente, otra de las herramientas también pues, muy utilizada para recolectar más información sobre nuestros clientes son los estudios de usos y hábitos, ¿no? Y aquí lo que buscamos es identificar ciertos comportamientos que nos puedan ayudar, pues bueno, entre otras cosas, a reconfigurar, por ejemplo, el canal de distribución, alertarnos sobre alguna amenaza competitiva, calibrar los productos y servicios que tenemos y sobre todo también conocer muy bien al cliente para saber de qué forma le podemos hablar y eventualmente también pues extrapolar esta información que obtenemos de los estudios de usos y hábitos hacia la base de clientes para poder hacer pues, estrategias pues ya mucho más tácticas, ¿no? Más en el sentido de comunicación y de marketing. Y bueno, hablando específicamente de los programas de Voice of the Customer, o sea, dentro de este set de herramientas que disponen las marcas para generar fidelidad y lealtad, probablemente no hay otra actualmente que sea más efectiva que los programas de Customer Experience Management, ¿no? Porque al final el principio, como les decía, de estos programas es hacer que la voz del cliente sea escuchada para mejorar las experiencias, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría brevemente abordar 5 puntos clave que se pueden utilizar para construir un programa de Customer Experience exitoso. El primero, por supuesto, tiene que ver con la implementación como tal de la plataforma de gestión de experiencia del cliente. Y estas plataformas, que seguramente las deben conocer, pues son tecnologías que permiten la gestión de estudios de satisfacción, por ejemplo, que lo que nos permiten es captar la información del cliente en tiempo real para poder identificar a los stakeholders de la marca que pueden tomar decisiones pues muy rápidas, muy inmediatas, para convertir un cliente satisfecho en uno, más bien un cliente insatisfecho en uno satisfecho, ¿no? O sea, en realidad este es
principio número uno en un programa de Customer Experience Management, ¿no? O sea, si vamos un poco hacia el pasado y cómo se medía la satisfacción, generalmente se lanzaban estudios, pues digamos, con cierta frecuencia, con cierta periodicidad, se levantaba algún estudio de satisfacción para entender cómo estaba pues el grado de cumplimiento, de satisfacción de la marca con ciertos clientes o con cierto segmento de clientes, para después, pues quizá construir alguna estrategia. Sin embargo, hoy en día con estas plataformas de Customer Experience Management, lo que buscamos es más bien pues actuar de inmediato y hacer pues algunas gestiones, por ejemplo, como de case management, es decir, asignarle a algún ejecutivo un cliente insatisfecho pues de forma inmediata, ¿no? Por otro lado, también lo que es clave de un programa de Voice of Customer exitoso es identificar al cliente o al grupo de clientes a los que queremos captar en este programa, ¿no? Determinar también la frecuencia con la que los vamos a contactar, porque pues esto también en algunos casos puede generar saturación. Saber a través de qué canal los vamos a contactar, por ejemplo, saber si es más eficiente encontrarlos por correo electrónico, por vía telefónica, y también sobre todo saber qué le vamos a preguntar, ¿no? Y definir si vamos a hacer pues un estudio quizá más transaccional o más relacional. Los programas de Customer Experience Management también, o sea, tienen que tener la misión de democratizar este feedback de los usuarios. Y con democratizar me refiero a difundirlo dentro de la organización, para que todos los empleados y todos los miembros de la marca conozcan los resultados y también los objetivos y que estén alineados a esta estrategia de experiencia del cliente. Y que también sepan utilizar esta información que arroja el programa para diseñar mejoras y para construir la estrategia de transformación de marca hacia una cultura más cliente céntrica. Y finalmente, también utilizar estos KPIs como benchmark, como estándar para, no solo para saber cómo estamos hoy, sino también para ponernos metas en el futuro sobre pues, qué atributos en particular queremos o tenemos que construir para mejorar esa satisfacción y también ponernos una meta de satisfacción hacia el futuro. Y bueno, una vez que hemos trabajado en estas estrategias, pues más como a nivel de personalización, de comunicación y de conocimiento del cliente, es como se empieza a construir esta lealtad, ¿no? El cliente empieza a percibir que sabemos cuáles son sus razones de insatisfacción, sabemos cuáles son sus drivers de recomendación, por ejemplo, o cuáles son las principales actitudes o comportamientos que tiene el cliente, y en función de que las marcas vayan utilizando esta información para definir sus estrategias, es como se empieza a construir la lealtad. Sin embargo, vale también la pena explorar cuáles son los componentes de lealtad y dónde tenemos que hacer, dónde podríamos tratar de hacer este autodiagnóstico de lealtad, ¿no? Hay principalmente dos tipos de lealtad. La lealtad actitudinal, que es en realidad la que se refiere a una postura que los clientes pueden tener hacia una marca en particular, ¿no? Y la lealtad actitudinal es una opinión o una postura generalmente positiva asociada, por ejemplo, a un willingness to pay, ¿no? Es decir, los clientes que tienen una lealtad actitudinal son clientes que tienen una opinión positiva sobre las marcas, generalmente están dispuestos a pagar más por un producto o servicio. Me refiero a que estén dispuestos, no que lo hagan, ¿no? Simplemente que tengan esta actitud de hacerlo. Sin embargo, no son clientes necesariamente compradores frecuentes, ¿no? Y aquí, pues, por ejemplo, podríamos estar hablando quizá de un producto aspiracional que los clientes compran quizá muy de vez en cuando, pero que han construido, pues digamos, una buena experiencia del cliente, una buena reputación de marca, pero no necesariamente generan frecuencia con algunos de sus clientes, quizá a lo mejor porque tienen un price premium, ¿no? Por ejemplo. Y por otro lado tenemos la lealtad conductual, que como su nombre lo dice, pues nos habla de conducta, es decir, que ya hay una acción. Y aquí sí hablamos de compradores frecuentes, es decir, son clientes que compran pues con cierta regularidad cierto producto o servicio. Sin embargo, la lealtad conductual tampoco está asociada a clientes satisfechos o que tengan una opinión positiva. Y aquí, pues como ejemplo, podemos tener a lo mejor clientes de algunas cadenas, a lo mejor de discounters, que puedan
ofrecer precios más bajos, pero que no necesariamente estén entregando una experiencia positiva a sus clientes. Podemos hablar también, por ejemplo, de aerolíneas de bajo costo, o lo que también es muy común, clientes que estén comprando productos que estén dentro de un monopolio, ¿no? Por ejemplo, que no haya o algunas otras opciones de compra afuera, ¿no? Sin embargo, la combinación de estas dos formas de lealtad es la que realmente nos va a asegurar a clientes contentos y rentables en el futuro. Es decir, necesitamos construir la lealtad actitudinal y también la lealtad conductual para que los clientes pues, no solo tengan la opinión positiva, sino que también compren las marcas en el futuro, ¿no? Y construir esta relación pues es finalmente producto de trabajar esta estrategia centrada en el cliente de la que hemos estado hablando y basada en lo que hemos visto en alguna de las láminas anteriores, ¿no? Por ejemplo, escuchar lo que el cliente dice y construir estrategias a partir de eso, ofrecerle al cliente lo que quiere a partir de captar la información y aprender de la relación que tenemos con ellos, ¿no? Que es esta simbiosis que veíamos en la primera lámina. Algunas recomendaciones estratégicas que también son principios que las compañías más exitosas hoy en términos de Customer Experience siguen pues, de forma muy fiel. Es, primero, que el propósito de marca sea muy claro y que también esté ligado a la experiencia del cliente, ¿no? En la medida en la que esta experiencia del cliente se convierta en un pilar estratégico de las marcas y que también de manera interna dentro de las organizaciones pues, se difunda, se procure y de forma interna y también externa, esto pues, hará más fácil esa labor de alineación de toda la base de empleados, o sea, desde el front line de atención hasta la parte pues, más alta de la organización en los niveles C, ¿no? Por ejemplo. Por otro lado, también fomentar mucho este aprendizaje mutuo de cliente-marca y aprovechar siempre cualquier oportunidad para aprender algo nuevo de los clientes. Es decir, cualquier interacción que haya del cliente con la marca es una oportunidad que tenemos para entender pues alguna preferencia del cliente, alguna actitud en particular o quizá incluso, como lo hemos visto en los programas de Voice of Customer, pues una evaluación de satisfacción. Y finalmente también ser muy congruente no solo entre el propósito y las acciones de la marca, sino que estas también sean idénticas en todos los puntos de contacto. Y esto tiene que ver mucho con unificar esta experiencia a través de todos los touch points que el cliente ve, ¿no? Y probablemente este sea el reto más difícil en esta transformación, ¿no? Porque lo que requiere pues, es la alineación de todos los equipos de trabajo, requiere también mucha inversión, tiempo y sobre todo mucha planeación y organización de las marcas, ¿no? Ahora, también es muy importante hablar sobre el tema de capitalización, es decir, cuáles son las formas en las que los esfuerzos de retención se capitalizan o se transforman en rentabilidad para los negocios, ¿no? Yo creo que esto también es uno de los principales retos que hoy, pues sobre todo las áreas de Customer Experience en las compañías enfrentan pues con las áreas de negocio dentro de la organización, ¿no? Porque yo creo que es un reto, sobre todo para aquellas marcas que están, pues digamos que son emergentes en términos de Customer Experience y que buscan promover dentro de sus organizaciones estos esfuerzos de transformación, pues la parte de convencimiento en términos financieros de hacer inversiones en Customer Experience, pues es un challenge muy relevante, ¿no? Sin embargo, hay muchas evidencias que nos demuestran que invertir en Customer Experience y que invertir en retención, que al final Customer Experience pues es una estrategia que va más enfocada hacia la parte de retención, pues se capitalizan en valor de negocio. Y aquí pues simplemente les quiero presentar uno pues, de muchos ejemplos que hay de cómo se puede rentabilizar, que es un estudio que se realizó en la Escuela de Negocios de Wharton, en donde se analizaron 3 actividades de marketing, ¿no? Por un lado, el costo de adquisición, por otro lado, los márgenes operativos, o el costo operativo que tienen los negocios, y finalmente los esfuerzos de retención. Entonces, lo que se hizo fue analizar qué tanto impacto tenía una optimización del 10% en cada una de estas 3 etapas de marketing, ¿no? En adquisición, margen y retención.
Y lo que arrojó este estudio fue que en los esfuerzos de retención, hacer una optimización del 10%, es decir, invertir 10% más para mejorar la retención de los clientes, tenía un impacto hasta 30 veces mayor que en el resto de las etapas de marketing en el Customer Equity. Y el Customer Equity es la suma del valor presente neto que tienen todos los clientes actuales y futuros de una marca, ¿no? Y aquí lo que vemos es que la retención, a diferencia de los costos de optimizar costos de adquisición o de margen, pues tienen un impacto hasta del 30% en este Customer Equity, ¿no? Y esto nos habla mucho de lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con que las relaciones también se construyen en el largo plazo. Y en el largo plazo generalmente pues las cosechas y los márgenes son mayores, ¿no? Entonces, hacer estos esfuerzos en términos de retención, pues hace mucho más sentido. Digo, no estoy diciendo tampoco que las otras etapas son etapas de las cuales se tenga que prescindir, ¿no? Al final son esfuerzos que también se tienen que hacer, la parte de adquisición de clientes, pero los esfuerzos en retención generalmente pues tienen una mayor rentabilidad. Y bueno, finalmente, pues para terminar este webinar, me gustaría únicamente hablar sobre 5 lecciones o recomendaciones en términos de Customer Experience, bueno, y también de Customer Relationship, porque también hablamos aquí de Customer Relationship y en la parte de lealtad, ¿no? El primero tiene que ver con la oportunidad que tenemos, que tienen las marcas de obtener feedback de sus clientes. Es decir, nunca debemos desperdiciar ninguna oportunidad que tenemos de hablar con los clientes. Me refiero a alguna interacción que pueda dejar alguna huella en términos de data, por ejemplo, o de feedback directo de los clientes, tiene que ser aprovechado para posteriormente mejorar esta relación que tenemos con los clientes, para definir ciertos patrones de consumo, para segmentarlos, para hacer diseños de comunicación, ¿no? Esto también pues es una de las lecciones más importantes de este webinar. El segundo es no confundir la lealtad, más bien la conducta con la actitud en términos de lealtad, ¿no? Aquí es muy importante buscar esta combinación de ambas, ¿no? En una de las herramientas que utilizamos en Auditor Service para analizar estos clientes es un mapa que nos da el perfil de los clientes, es decir, nos dice qué tanta probabilidad tiene un cliente de abandonar la marca, ¿no? Y aquí esto lo hacemos en términos de satisfacción y de probabilidad de fuga, ¿no? Y esto nos habla mucho de cuál es la lealtad que tienen estos clientes con la marca, ¿no? Es decir, generalmente clientes que a lo mejor no tienen otra opción o que únicamente nos están escogiendo por precio, pues tienen una alta probabilidad de fuga, ¿no? Y esta herramienta lo que nos permite es entender el volumen de clientes que tenemos en cada uno de los cuadrantes, también para saber qué estrategias tenemos que hacer, que al final, pues, es mejorar la experiencia para que no estén necesariamente por precio o por alguna una razón un poco más funcional, ¿no? La tercera es demostrar al cliente que los canales de comunicación están abiertos. Lo que sucede mucho con las marcas que no tienen canales de comunicación para sus clientes, llamémosle, por ejemplo, un número de atención o un chat de atención, o a lo mejor que sí lo tienen, pero que no lo tienen comunicado con suficiente claridad para que los clientes lo sepan. Son marcas que generalmente dejan mucho dinero sobre la mesa porque hay clientes que se están fugando sin que conozcan la razón por las cuales se están yendo, ¿no? Otra de las formas de demostrarle al cliente que hay comunicación con ellos son estos programas de Voice of the Customer, ¿no? Que realmente son programas más de captar información de manera activa, es decir, solicitarle al cliente esta información para que nos dé sus quejas o sugerencias o los niveles de satisfacción. Y el punto número 4 es diseñar la experiencia de acuerdo al feedback de los clientes, ¿no? O sea, realmente tener un programa de Customer Experience Management o de Voice of Customer sin que se utilice la información que obtenemos ahí como materia prima para mejorar o para diseñar estrategias tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque en realidad nos quedamos con información más como de carácter post-mortem que pues nos dicen cómo estuvieron las cosas más allá de construir hacia el futuro. Y finalmente, el punto número 5
es priorizar el impacto en negocio de los esfuerzos de lealtad, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta que la inversión que hacemos en Customer Experience y en Customer Relationships es información, o más bien es inversión que siempre se puede medir, que se puede tangibilizar y sobre todo tangibilizar en términos de negocio, ¿no? Y digo, en la medida en que las marcas puedan definir qué tanto impacto tienen en el negocio, pues será más fácil justificar esta inversión y sostenerla a lo largo del tiempo. Y bueno, pues en realidad eso es todo lo que les queríamos presentar el día de hoy en este webinar de Customer Experience y de Loyalty. Yo les agradezco a todos pues haberse conectado y haber estado en esta presentación. Yo les dejo mi correo que está ahora mismo en pantalla por si quieren pues mandarme alguna duda adicional o si tienen algún comentario o feedback sobre el webinar, pues por supuesto es bienvenido y también pues ponerme a su disposición para pues, cualquier otro asunto relacionado a Customer Experience en el cual los podamos ayudar aquí en Auditor Service y en Del Arriba Group. Muchas gracias.